examinar y a estudiar, vamos a descubrir dos cosas. El título se va a llamar Exaltación de Jacob y su familia. Exaltación de Jacob y su familia. Todos nosotros en la vida necesitamos recordar que Dios nos está preparando actualmente para llegar a un punto culminante por el cual nosotros fuimos creados por Dios y para lo cual nacimos. El propósito es la razón original por la cual algo se inventó, se diseñó o se creó. Repito, el propósito es la razón original por la cual algo se diseñó, se inventó o se creó. En otras palabras, este micrófono, el inventor del micrófono puso todos sus componentes para que cuando se conectara con una mezcladora y con bocinas, pudiera amplificar la voz del ser humano. Entonces, en este momento este micrófono está cumpliendo el propósito original del diseñador o inventor por el cual él lo hizo así. Entonces, tú y yo tenemos un propósito, una razón por la cual fuimos creados. No fuimos solamente enviados a este mundo y ahí al azar, al accidente. Ese es el concepto que la gente que no conoce la Biblia tiene, que somos el resultado de un accidente, de una selección natural fortuita, por el chance del destino aparecimos y fuimos transformados a través de millones de años, y este concepto evolucionista, materialista, determinista, es uno de los aspectos filosóficos más negativos y destructivos que el ser humano ha podido recibir. Pero cuando el ser humano conoce la otra opción que es la Biblia, la única revelación que nos dice del cielo por qué nacimos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos, el ser humano comienza a tener propósito. Mi vida ya no es accidental, ya sé que no estoy aquí solamente porque no sé por qué, de dónde vengo, no me voy a ir a la India a buscar mis raíces, ni con los lamas de los Himalayas, no me voy a ir a meditar debajo de Chapultepec y a pensar en el tercer ojo, ni voy a buscar en las brujas ni en la astrología, porque ya hemos descubierto que un hombre llamado Jesucristo nos vino a revelar lo que la masa del ser humano está buscando en filosofías, en brujerías, con gurús, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, ningún líder se ha podido llamar el camino, la verdad y la vida. Nadie ha podido decir yo soy la luz del mundo. Buda no lo dijo, Mahoma jamás lo dijo, Hare Krishna tampoco lo dijo, y los gurús que se han atrevido a decir yo soy Dios, como el Dalai Lama, no lo han podido demostrar que sean dioses, demostrando su poder sobre la vida y la muerte. Cuando venimos a la Biblia, tenemos todo el propósito y de la razón por la cual hemos nacido. Y ahora que hemos comprendido que hemos sido creados por Dios, con un propósito, y que ahora el sufrimiento también tiene un propósito para nuestra vida, debemos de abocarnos a buscar ese propósito. Y ahora mi vida, claro que tengo que trabajar, y soy arquitecto, soy ingeniero, soy plomero, son el oficio, la profesión secundaria para poder sobrevivir, pero ya no es lo primordial de mi vida. Soy artista de cine, soy escultor, pintor, ya no es lo principal en mi vida. Ahora lo más importante de mi vida es conocer a Dios. Y la única forma de conocerlo es estudiando las Sagradas Escrituras y teniendo una comunión diaria con Él, en oración y en comunión, repito, a través de la palabra. Entonces, eso es la forma en la que el ser humano comienza a adquirir su autorrealización. Si yo llego a ser ingeniero y no conocía a Dios, si llego a ser Elvis Presley y no conocía a Dios, el mejor corredor del maratón, el mejor del triatlón, el mejor músico, el mejor escritor, el mejor dramaturgo, cualquier nivel que alcancemos y nos hayamos perdido la razón principal por la cual nacimos, Cristo lo dijo con estas palabras: ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si perdió su alma? Entonces Jesucristo nos ubica y nos muestra que nada absolutamente en esta vida tan corta que tenemos tiene valor, más que el valor que Dios nos da como sus criaturas hechas a imagen y semejanza, y el tiempo que pasemos nosotros en conocerlo.
Jacob y su familia fue preparado, como hemos visto en los estudios pasados, durante muchos años. Aquí llegamos a Jacob cuando tiene casi 130 años de edad. Y finalmente se encuentra en Egipto, su hijo es el gobernador, y vemos que todo el programa de Dios se va realizando y desarrollando para que en el momento en que ellos llegaran a este punto culminante, la mesa estuviera servida. Dios quiere que cuando tú llegues a los 40 años, a los 50 años, no sé en qué época de Dios va a usar tu vida grandemente, en ese momento tú estés preparado. Pero si el momento nos llega a cualquiera de nosotros como seres humanos, donde Dios dice, es el momento, como dijo la reina Esther, para este momento he nacido. Para esta hora he nacido, para poder ayudar a mi pueblo desde la posición de princesa o de reina. Y el momento en que tú llegues a esa posición donde Dios diga, para eso te puse aquí, para ayudar a tu familia y ayudar a México, y tú no estés preparado, cuando ese momento te llegue o me llegue a mí, hemos desperdiciado todo aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo con estas palabras, la gracia de Dios no fue en vano en mí. Dios nos va a dar la libertad de que nosotros colaboremos y cooperemos con Él en la medida que nosotros querramos. Dios me va a dejarme a mí como opción que yo me entregue hasta donde yo me quiera entregar, hasta donde yo me quiera consagrar, hasta donde yo quiera ser puro sexualmente, hasta donde yo quiera conocerlo. Él me va a dar esa opción, a mí Él no me va a forzar, ni a ti tampoco, porque nos ha creado seres libres y responsables de cada una de nuestras acciones que nosotros tomemos durante todos los días. José se presenta ante el faraón en el capítulo 47 que vamos a comenzar a estudiar para informarle que su familia ya estaba en Canaán y que estaban instalándose en una área privilegiada que se llamaba la tierra de Gosén. Dice el versículo 1, vino José y lo hizo saber a Faraón. Y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. La sabiduría, la prudencia y la diplomacia que observamos nosotros en la vida de José, ya siendo gobernante, eran muy grandes. Porque aunque José ya sabía que Faraón estaba enterado de que su familia había llegado a Egipto, él mantuvo siempre esa actitud que todos aquellos que son siervos de algún jefe, ¿verdad? El jefe de tu oficina, tu doctor, tu jefa de tu trabajo, en cualquier lugar donde estemos, tenemos como cristianos que ser prudentes, sabios, actuar con diplomacia y siempre acercarnos a nuestros superiores para informarles continuamente de las cosas que estamos desarrollando en la oficina, de las cosas que voy a comprar, de lo que no voy a comprar. Esta es una actitud que a Dios le agrada. Dice en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 22, siervos, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces viene José y le presenta, no solamente informándole al faraón, ya está mi familia instalada, sino que escoge a 5 de sus hermanos y se los trae a Faraón para que el Faraón los conozca personalmente. Versículos 2 al 4. Y de los postreros de sus hermanos, o sea, de los más, del más viejo hacia abajo, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Faraón les pregunta inmediatamente a los hermanos de José, ¿a qué se dedican ustedes? Como dicen aquí en México, ¿de qué la giras?
para saber de qué manera el faraón, como un hombre político, ¿verdad?, y gobernante del país, para saber de qué manera esos hermanos de José no iban a ser unos haraganes ni consentidos, sino de qué forma podían ayudar al imperio en la crisis tan grande que Egipto estaba atravesando. Los hermanos contestan con respeto, con humildad, y ellos se llaman así siervos del faraón. Además, lo hacen, ¿verdad?, con cierto orgullo de sus oficios. Somos pastores. Recuerden ustedes que los egipcios odiaban a los pastores. Y los pastores para los egipcios era la posición más despreciable que pudiera alguna persona algún día en su vida tener. También ellos le hacen saber al faraón que su estadía en Egipto sería corta, mientras durara solamente el hambre en la tierra. Esta petición de los hermanos al faraón le aclaraba, ¿verdad?, que la familia no le iba a demandar al faraón más tarde ningún territorio de Egipto para ellos. O sea, ellos tenían que darle la impresión al faraón que no querían aprovecharse de que su hermano era el gobernador para poder ya como paracaidistas, ¿verdad?, mexicanos, caer sobre un lote de terreno y aquí pongo mi casa y de aquí no me sacan más que a balazos. Entonces, ellos no querían dar esa actitud ni esa imagen. Y es algo maravilloso que tenemos que aprender. Desgraciadamente, cuando una persona tiene un pariente, pues mi tío es diputado, y mi tío es el licenciado, quien se fue de que él, y tengo un compadre que es el secretario de Estado o gobernador, siempre nosotros tratamos de usar a la gente, amigos, compadres o parientes, que tienen una posición elevada de autoridad, para nosotros aprovecharnos de esa posición y tratar o de despreciar o de cometer arbitrariedades, o de colocarnos en posiciones donde podemos llegar a despreciar a la gente. Y esto no le agrada a Dios. Porque cuando tú tienes esa posición de arbitrariedad, de desprecio, porque tienes una persona que tiene un puesto importante, estás actuando con orgullo. Y antes del quebrantamiento siempre es el orgullo. Esta petición, ¿verdad?, que le dicen a Faraón, los coloca en una posición estable y bastante cuerda delante de sus ojos. Miren ustedes lo que el faraón le instruye a José en los versículos del 5 al 7 para su familia. Versículo 5. Entonces el faraón, ya después de que entrevistó a los hermanos, le habla a José y le dice, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra, haz habitar a tu padre. Habiten en la tierra de José. Vean ustedes que dejaron que fuera Faraón el que determinara el lugar donde iban a servir. El Faraón les da las órdenes de que habiten y que escojan el mejor lugar geográfico, los privilegios de vivir en la tierra de José para la familia de Jacob. En segundo lugar dice, la tierra de Egipto, versículo 6, está delante de ti. Diles que habiten en José, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. En segundo lugar, le instruye a José que fueran sus hermanos los que fueran mejores pastores, ya se había enterado que eran pastores, que quería que sus ganados personales del faraón fueran pastoreados por los hermanos de José, por hombres de absoluta confianza. El punto era el siguiente. Vemos de qué forma, cuando llega Jacob con todos sus hermanos a Egipto, estaban todas sus necesidades siendo satisfechas. Dios había obrado todas las cosas para el bien, para que ellos al llegar a Egipto tuvieran todo absolutamente servido en la mesa. ¿Qué sucede cuando estamos en la voluntad de Dios? Nuestras necesidades serán siempre satisfechas. Es la primera lección que en esta mañana vamos a aprender. Cuando nosotros nos encontramos en la perfecta voluntad de Dios, Dios proveerá para todas tus necesidades. Pero tú tienes que asegurarte que tu vida le está agradando a Dios. Que tú estás haciendo lo que Dios te manda que tienes que hacer. Y cuando estamos en esa posición, nunca jamás tendremos que pedir prestado. Nunca tendremos deudas económicas.
Nunca tendremos necesidad de, no tengo para pagar la escuela de mis hijos. No tengo para pagar esta letra del refrigerador. Cualquier deuda que tenemos, cualquier aspecto económico que se presente intolerable en nuestra vida, es un problema mío 100%. Estoy mal organizado, estoy mal administrado, estoy gastando mi dinero más de lo que gano, estoy robándole a Dios. Algo hay un problema en mis finanzas, pero no es la voluntad de mi Padre de que yo viva atormentado, ansioso, intranquilo, con crisis, con neurosis, por cuestiones monetarias. Por nada, dice Filipenses 4:6, estéis afanosos. Dice Mateo 6, mirad los pájaros del campo y mirad las aves de los cielos y las flores en los jardines y en los campos, que no hilan ni trabajan, y ustedes no tienen necesidad de vivir con afanes, de vivir tensos, de vivir intranquilos, porque busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán dadas por añadidura. Miren ustedes el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, segunda de Corintios 9, lo que escribe al respecto. Dice en segunda de Corintios capítulo 9, cada uno de versículo 7, como propuso en su corazón. Vemos aquí la primera regla en el Nuevo Testamento para tener una relación con Dios económica bendecida. En primer lugar, yo soy el que me voy a proponer. No me van a presionar, no van a ejercer coerción, no me van a forzar. Yo tengo que poner en mi corazón, me tiene que salir de mi corazón. Y si no me sale de mi corazón, es que mi corazón está sucio. Si no soy generoso, es que tengo un problema de dinero. Tengo ambición, tengo avaricia, pero me tiene que salir espontánea y libremente de mi corazón. Cada uno ve como propuso en su corazón. ¿Cómo nos debemos de proponer? Número uno, no puede ser nunca con tristeza. Jamás me debe doler, sino alegrarme siempre. ¿Porque qué? Porque es más bienaventurado el que da que el que recibe. Siempre, siempre con alegría. En segundo lugar, nunca por necesidad. Ay, tengo que dar esto, tengo que dar aquello. Cuando digas eso, ¿verdad? No puedes ser bendecido por Dios. Dice la Biblia, ¿por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Ahora ven ustedes lo que dice Dios. Y poderoso es Dios, o sea, cuando yo doy de esta manera, Dios, imagínense nada más, si Él creó los cielos y el oro y la plata del mundo son de Él, Él es poderoso para hacer, para producir, para hacerme capaz de que yo abunde siempre en toda gracia a fin de que, miren lo que es poderoso Dios. Dios es poderoso para que yo tenga siempre todas las cosas, todo lo suficiente. Dios es el que va a hacer que yo tenga siempre todo aquello que yo necesito, lo suficiente para pagar la renta, para pagar esto, para pagar la letra del comedor. Siempre va a ser Dios el que produzca y el que me dé todas las cosas para que yo tenga todo lo suficiente. Ahora fíjense ustedes, Dios va a hacer todas estas cosas, que nunca me falte nada, para que yo abunde para toda buena obra. Pero si Dios ve que Él me da, y yo agarro y retengo y no entrego, Dios detiene y cierra desde el cielo su flujo económico a mi vida. Por cierto, la próxima conferencia, del próximo desayuno, voy a hablar sobre eso, sobre los problemas, los errores económicos que está viviendo el país de México, a la luz de la Biblia. Ojalá que invites a todos tus amigos economistas. Dios va a hacer todo para que yo tenga siempre todo lo suficiente para que abunde en toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará tu sementera, tu alacena, tus ingresos, tu salario, y aumentará los frutos de tu justicia. Todo absolutamente está relacionado con mi actitud que yo tengo sobre esto que tengo aquí atrás en mi pantalón, que se llama mi cartera.
porque aquí está representado el sudor de mi frente. Aquí está representado, más que cualquier otra cosa, mi corazón. El gran predicador Charles Spurgeon decía, el hombre necesita 2 conversiones, una a Cristo y la segunda a su cartera. Ya que te convertiste a Cristo, ahora tienes que convertir tu cartera. Porque es lo que siempre, siempre, siempre determinará la actitud y el nivel espiritual en que nos encontremos. Llega Jacob, regresamos a Génesis, con sus hermanos, la mesa está puesta, dale la tierra, dales esto, dales aquello. ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento, porque hubo reconciliación en la familia, porque hubo amor entre los hermanos, porque se perdonaron entre los hermanos, porque hubo entre ellos ya un amor no interesado, sino comenzaron a preocuparse los unos por los otros, y en ese momento Dios, ¿qué hizo? Darles más y ponerlos en la mejor lugar para poder vivir. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. En tu casa hay pleitos, tu relación con tu esposa no es adecuada, pleitos entre hermanos, tienes deudas aquí en la iglesia que no pagas, tienes deudas y andas pidiendo prestado, andas buscando a quién transar, evades impuestos, robas en tus negocios, das mordidas. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? En segundo lugar, en Génesis 47, versículos 7 al 10, vemos que ahora José introduce a su padre Jacob. Después de presentarle a sus 5 hermanos mayores, ahora le trae a su padre Jacob. Y lo presenta delante de Faraón, versículo 7, y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. No le contestó su vida, sino de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón, y salió de la presencia de Faraón. Este fue el momento tal vez más emocionante para José. Poderle presentar al gobernante máximo en aquel tiempo del imperio egipcio, a su papá. Aquí estaba el hombre más poderoso de la tierra, el faraón, ante un viejecito ordinario, sencillo y humilde. Pero a los ojos de Dios era el más grande ser humano sobre la tierra en esos momentos. Era el hombre escogido por Dios para fundar la nación de Israel y a través de él traer la semilla del Salvador a la humanidad. Qué increíble cuadro nos presenta Dios, porque siempre nosotros vemos, ¿verdad?, al gobernante o al fulano de tal y las personas menos dignas, y ante los ojos de Dios hay tanta gente que parece infinitamente más humilde y más mansa y más indiferente y que no tiene ningún valor, pero ante los ojos de Dios hay seres humanos que tienen una grandeza incalculable ante sus ojos. Y ahora, después de ser presentados, qué increíble que dice el versículo 7, que era ese hombre, ese viejecito ordinario, simple, tal vez ni se había ido todavía a Suburbia a comprar su traje Jacob ni nada, ahí bendiciendo este hombre al más grande hombre de aquel tiempo llamado Faraón. La palabra bendecir, yevarej, en el hebreo, significa saludar a una persona pidiéndole a Dios la bendiga. Cuando nosotros vemos en el capítulo 14 de Génesis, versículo 19, que Abraham bendice, ¿verdad? Melquisedec bendice a Abraham, ¿verdad? Dice en Hebreos 7, el mayor siempre bendice al menor. Toma lugar, y en ambos casos, ¿verdad?, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, de acuerdo a este principio espiritual, ahí entre Faraón y Jacob, ¿quién era el más grande? El que bendecía. Porque dice Hebreos 7:7, el menor es bendecido por el mayor. Entonces aquí era Jacob mayor que Faraón. Faraón era más grande en poder, en imperio, en gobierno, en política.
pero ante los ojos de Dios, Jacob era el hombre más grande sobre la tierra en esos momentos. Después de la bendición, el faraón le pregunta a Jacob, ¿cuántos años tienes o cuántos han sido los días de tu edad? Y vean ustedes que Jacob le responde de tres maneras en los versículos 8 al 9. En primer lugar le dice, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Le recuerda que él ha vivido peregrinando. Jacob se consideraba a los 130 años de edad una persona que no pertenecía a este planeta. ¿Sabes qué? Le estaba diciendo, yo vengo solamente de paso. Vengo por acá, me depositó mi madre, nací por ahí en un pueblito, nací ahí en Catemaco, nací ahí en Tepoztlán, y por ahí me dio mi acta de nacimiento, pero yo tengo una relación con Dios, y ahora entiendo mi propósito, y solamente vengo de paso por acá. La palabra peregrinación en el hebreo, megurim, significa vivir como extranjero. Habían sido sus días pocos y difíciles. ¿Sabían ustedes que este concepto de los peregrinos tiene que estar en tu mente en esta noche absolutamente impreso, y tiene tu alma que continuamente recordar cada día que vives, este planeta no es mío, no vengo a este planeta a hacer un edificio y esta es mi casa, echar raíces aquí. Todo lo que haga en este mundo es solamente de paso, soy peregrino, voy a pasar por ahí, algún día voy a estar en mi hogar permanente. Miren esta verdad en Hebreos capítulo 11, Hebreos 11 en el Nuevo Testamento. Y dice el versículo 13, hablando de todos los santos de Dios, menos Juan Diego. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué fue lo que todos estos hombres que se mencionan en Hebreos 11 hasta este momento, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, qué fue lo que no recibieron? Todos murieron sin haber recibido lo prometido. Nos lo dice el versículo 10. Que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todos los seres humanos que han muerto en esta vida no han recibido hasta el día de la resurrección lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué nos ha prometido Dios? Cielos y tierra nueva donde more la justicia, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá templos, no habrá luz del sol, no habrá mar, no habrá lágrimas, no habrá... Todas estas cosas vamos a morir y no las vamos a ver nada de estas cosas cumplidas en la vida. Pero como creemos que fiel es el que lo prometió, vivimos mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas, sabiendo que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y así es como nosotros debemos de vivir en este mundo. No te aferres a nada de esta vida. No te aferres a tu esposa, a tu novio, a tu esposo, a tu casa, a este trabajo, a este dinero, a la fama, al poder. No te aferres a nada, porque toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba, que nace en la mañana y resplandece en la tarde, más tarde se marchita, y así es todo lo que el hombre hace. Las obras que el hombre hace, las pinturas las obras de Shakespeare, las pinturas de Rembrandt, y todo el arte y las esculturas, y los nombres y los premios Nobel, y todo lo que el hombre en esta vida, en 6,000 años de historia, ganó y alcanzó renombre aquí, la gloria entre los hombres, todo será olvidado, quemado por el fuego, porque los cielos encendiéndose completarán la destrucción de la tierra, dice 2 de Pedro 3:10. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y como estas cosas han de suceder algún día, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando del Señor cielos, tierra y tierra nueva, donde more la justicia. Por lo cual, amados hermanos, estando en espera de estas cosas, vivan una vida de santidad. Porque cuando vengan las recompensas y venga el Señor, todo aquello que nos espera en la otra vida, en el planeta
regenerado en el planeta, restaurado, donde ya no va a haber smog, ni va a haber veneno en las plantas, ni en los animales, ni espinas en las rosas. Los lobos y los leones van a dormir con los niños pequeños, las cobras no tendrán veneno, los alacranes ya no picarán. En este nuevo mundo que el hombre sueña inconscientemente, la posición que tengamos y las recompensas que recibamos estarán en proporción a nuestra santidad y fidelidad en la corta vida que Dios nos dio. Por eso dice la Biblia, hermanos, no os canséis de hacer el bien, porque a vuestro tiempo segaréis. Estad firmes y constantes, sabiendo que vuestra obra en el Señor no es en vano. No es en vano que le digas no al sexo ilícito. No es en vano que le digas a una mujer no porque no eres mi esposa. No es en vano que le digas a tu novio no quiero tener relaciones contigo. No es en vano que le digamos no al pecado. No es en vano. Tiene recompensas en esta vida y en la otra. Y dice el Señor, pruébame. Pruébame. La santidad es la manera más feliz de poder vivir en este mundo. Jacob, pues, le dice que su vida no ha sido tan larga, en último lugar, al faraón, capítulo 47, como la de sus padres, su abuelo Abraham, que vivió 175 años, y Isaac que vivió 180 años. Aquí Jacob tiene 130 años, dice el versículo 9 de Génesis 47. Y sabemos que vivió 17 años más. Desde este momento, 17 años más. O sea, Jacob murió de 147 años. Abraham de 175 años, Isaac de 180 años. El que más vivió de los tres patriarcas fue Isaac. ¿Qué sucede cuando podemos nosotros estar en la voluntad de Dios? Podemos dar un fuerte testimonio a Dios. Ahí tenemos a este viejecito insignificante diciéndole, pues ojalá le pido yo, su Alteza y patroncito, que me dé mi trabajo y que me dé una tierrita. Nada de eso le pidió Jacob. Estaba ante el presidente de la República, le dio testimonio qué fue lo que pasó con su vida, con sus patriarcas, y lo bendijo inmediatamente al faraón. Y eso es lo que pasa cuando nosotros verdaderamente tenemos al Señor. Dice en Isaías 63, versículo 7, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Hermanos, nunca perdamos la oportunidad de dar testimonio de Dios. Yo les decía antier, el domingo aquí en el mensaje, que estábamos el otro día, un hijo mío y yo, en una tienda, y llega un gerente, y mucho gusto, nuevo gerente, le digo, oye, ¿cómo no te conocía? Me dice, ¿sabes? Le digo, ¿en qué trabajabas antes? Me dice, yo me dedicaba a poner pornografía en los hoteles en México. A eso me dedicaba, pero estaba feliz el hombre, y no sabes qué bien me pagaban. Le dije, ¿sabes una cosa, verdad? Sin agredirlo, ni mucho menos, me da mucha tristeza porque tú sabes que la pornografía es la droga y el veneno más grande que existe para la mente y la moral de un ser humano. Me dice, ¿qué quieres decirme? Le dije, mira, la pornografía es como algo que te entra y te comienza a carcomer sin que te des cuenta. Te va debilitando tu sistema inmunológico espiritual, te va debilitando tu moral, tus defensas espirituales, y te prepara para el adulterio, te prepara para la homosexualidad, te prepara para el lesbianismo, te prepara para la fornicación, te prepara para que no puedas ver ya ninguna mujer sin comértela con los ojos. La fornicación y la pornografía hacen de tu vida un títere de Satanás. Y pierdes tu mente porque tu mente es cautivada, controlada y dirigida por los poderes del mal. Y estás abierto ante cualquier ataque de los demonios. Y este muchacho no podía ya ni hablar después de lo que le dije. Me dice, que tú eres testigo de Jehová, ¿de quiénes eres? Le dije, no, le dije, soy cristiano y amo la Biblia. Y le dije, y aunque te hayan pagado más y ahorita estés ganando menos, gracias a Dios, porque sabes, algún día ibas a recoger tu cosecha en tu familia. Porque siempre recogemos la cosecha en la familia. Con tus hijos, con tu esposa, todas personas adictas a algo, abren la puerta a sus hijos, abren la puerta a su familia, para que por ahí entren los demonios y acaben la destrucción de tu casa. Así que nosotros no debemos de dejar de testificar. Ahora, en el viaje, que al bellboy,
yo le decía a mi esposa, mira, a esta persona, al chofer del taxi, ahí a la azafata del avión repartiendo folletos, donde quiera, buscando la oportunidad de hablar de Cristo. Al mesero que se acerca, al que te sirve los alimentos, usted a qué se dedica, conoce a Cristo, ¿de qué me está hablando? Nunca hay que perder la oportunidad. Tenemos que tener hambre por ganar las almas. Y ese amor no se puede perder de nosotros. Es la condenación de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Eres bueno y has repartido esto y tienes buena doctrina y estás en un instituto teológico, pero has perdido tu primer amor. Nada de lo que habían hecho la iglesia de Éfeso podía tener recompensa si no regresaban a su primer amor. Y una evidencia de que hemos perdido el primer amor es cuando dejamos hablar de Jesús. Esta semana, ¿a quién le hablaste de Jesús? Esta última semana, ¿a quién ganaste para Cristo? Esta última semana, ¿a quién le has podido buscar la oportunidad y has levantado temprano? Padre, en esta mañana bendíceme y ponme una persona, pídele a Dios todos los días, ponme una persona en mi vida hoy, Señor, no importa a quien yo le pueda hablar del amor de Cristo en la cruz del Calvario. El mundo se está muriendo, mira nada más cómo está el mundo de idólatra, de pagano, de hechicería, de brujería, confundido, perdido totalmente en un reino satánico, engañados y presos y esclavos de sus pasiones, y nosotros somos la luz. ¿Quién sino tú y quién sino yo vamos a poder ayudar a ese mundo? ¿A qué nos mandó Dios? No nada más a venir aquí a tomar un estudio y come, me mandó a alcanzar las almas, a ayudar al mundo, a hablar al mundo, a testificar al mundo, a buscar las oportunidades de hablar de Jesucristo. Vemos a continuación que cuando Dios le dice a José que le había puesto en Egipto para bendecir a su familia, también lo puso para poder ministrar y servir a los demás. Génesis 47, del 11 en adelante. José había sido preparado, había sido levantado por Dios en una posición para ayudar, número uno, a su familia. Todo lo que Dios haga en mi vida y todo lo que Dios haga en tu vida es primero para ayudar a nuestra familia. Hay un dicho que dice candil de la calle, oscuridad de su casa. Todo lo que Dios haga contigo es para que tú seas un testimonio a tu esposa, un testimonio a tus hijos, y así tu esposa, si tu esposo, si tus hijos no responden, ese es problema de ellos, pero que no quede de nuestra parte. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Dar testimonio. Que tus hijos te vean, que tu esposa te vean, que tus familiares te vean algo diferente. Que en las reuniones hables de Cristo, hables de Dios. Que tu vida sea que verdaderamente seas una lámpara, que seas una antorcha. Y José ministra a su familia, proveyéndoles el lugar para que ellos vivieran. Dice el versículo 11, así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto. En lo mejor de la tierra, en la tierra Mesés, como mandó Faraón. ¿A dónde me quiere llevar Dios? A una posición donde a mi familia y donde a tu familia les podamos dar lo mejor. Y no estamos hablando necesariamente de una casa para mi hijo, otra casa para mi hijo, sino lo mejor que les podamos dar es la herencia del Evangelio de Jesucristo. Porque si tu familia les entregas eso y tus hijos te vieron que realmente tú les entregaste esos, Dios te garantiza que los va a bendecir. Pero usted no sabe ahorita, mi hijo, hermano, está en las drogas. Usted no sabe, mi hija, el camino que tiene. No importa ahorita en la posición en la que cualquiera de tu familia se encuentre, Dios es fiel. Y tú tienes que creer que lo que Él dice lo promete. Serás salvo tú y tu casa. Salmo 112, la generación de los justos será bendita. Pero tarde o temprano Dios alcanzará a toda tu familia. Y me refiero el matrimonio y los hijos. Ya cuñados, tíos y papás y abuelos ya no forman parte, de acuerdo a la Biblia, de la familia. Al arca entraron, ¿quién? Noé, sus 3 hijos con sus 3 nueras y su esposo. 8 personas. Esa era la familia de Dios. Y todos se salvaron. Dios quiere que tu nuero y que tu yerno se salven también, con los que se casaron tus hijos y tus hijas. Dios quiere que tus nietos también sean alcanzados por el Evangelio. Y todo depende
de la vida que nosotros les demos de testimonio. Ahora vean ustedes que en este punto José desarrolla un plan económico antes de que existieran los principios elementales de la economía en el mundo. Recuerden ustedes que un hombre llamado Rothschild, que fue el que fundó la banca en Suiza, y no estamos hablando de hace más de 400, 500 años, y cuando vino el sistema del intercambio, y cuando antes no se usaba dinero y comenzó después ya a usarse el papel moneda, etcétera, etcétera, miles de años antes en la Biblia encontramos los principios de la genética, los principios de la política, los principios de la economía, los principios de la psicología, los principios de las instituciones, de los gobiernos, de todo absolutamente lo que existe en el mundo se encuentra en el libro del Génesis, de Bereshit, que en el hebreo significa orígenes. Todo está aquí, por eso se llama los orígenes. Los orígenes de donde salió absolutamente toda la cultura y la sociedad del ser humano, del libro del Génesis. Escuchen los principios más grandes de economía trazados hace más de 5,500 años. Dice la Biblia en el versículo 53, que entonces, después de que ya se instalan y que ya van a José, etcétera, etcétera, la gente comienza a llegar con José a pedirle que ya se le estaban acabando los alimentos, que se le estaba acabando ya todo lo que estaban atravesando y que necesitaban subsistir de alguna forma. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que José comienza a hacer transacciones con ellas y comienza a decirles, ¿verdad? Dice el versículo 23, José dijo al pueblo, he aquí les he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra para Faraón, venid aquí, vengan semilla y sembraréis la tierra. De los frutos daréis el quinto a Faraón y las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros hijos. El punto era que el pueblo ya no sabía cómo llegar a José, decirle, José, danos para comer. Y José nunca le regala al pueblo la semilla gratuitamente. Recordemos que José está aquí como un hombre lleno del Espíritu Santo, de la sabiduría de Dios en todas las cosas que él estaba haciendo, como un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en todas, cada una de nuestras vidas. Número 1, José, el hambre era tan severa que no había manera ya ni de sembrar. Ya no podía el pueblo ni siquiera tampoco cosechar. Y la única comida que existía, la tenía José almacenada. Y ahora, en primer lugar, permite que el pueblo compre grano con dinero. Dice la Biblia que comenzaron entonces a acercarse la gente y les dijo, pues ahora van a tener que pagar el grano. Después dice en el versículo 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto, vino todo Egipto a José diciéndoles, danos pan, porque moriremos delante de ti. Y José les dijo, den vuestros ganados. En segundo lugar, les permite, muy bien, ¿no tienen dinero? Ahora denme sus ganados, sus chivos, sus vacas, y yo se los cambio por el dinero. Aparentemente el pueblo ya hasta el dinero se había gastado. Y en tercer lugar, dice el versículo 18, entonces, acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya lo perdimos. Nada tenemos delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? ¿Qué harías ante una situación como gobernante? Ahí está el pueblo delante de ti, no tenemos ya casas, no tenemos ganado, danos de comer. ¿Qué hizo José? Dice el versículo 19. Aquí estamos nosotros y nos ofrecemos nosotros. Versículo 20. Entonces José compró toda la tierra de Egipto para Faraón. O sea, dieron su dinero. 2, dieron sus ganados. 3, dieron todas sus cosechas. Y 4, ya no tenían nada que dar. Entonces, ¿qué pasó? Que todas las tierras, las rancherías, todos absolutamente las propiedades pasaron a ser propiedad del gobierno federal. Los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. ¿Sería correcto? Económica, política y moralmente, señores economistas, señores políticos que nos escuchan, que se haga esto.
donde absolutamente las tierras vienen a ser parte del gobierno por el hambre que existe. Esta propuesta fue hecha un año más tarde, porque entonces les dice José, de todo absolutamente de lo que ustedes hagan, el 20% lo van a entregar como impuesto al gobierno. Se establece por primera vez en la historia el sistema de impuestos. Así por eso Cristo dijo, denle al César, o sea Jesús reconoce que el sistema de los impuestos es necesario para que el gobierno pueda desarrollar su papel como gobernante de una forma adecuada, limpia y honesta. Entonces, es maravilloso lo que José les dice más adelante. Versículo 24, de los frutos daréis el quinto a Faraón. Las 4 partes serán vuestras para sembrar las tierras, para vuestro mantenimiento y de lo que están en vuestras casas y para que coman sus hijos. ¿Es verdad? Que esta economía, vean ustedes, esta economía estaba creando una economía feudal. Así se llama, una economía feudal, donde el gobierno es el propietario de todas las tierras, de todo el pueblo. Pero la alternativa, fíjense ustedes, la otra opción que existía era colocar al pueblo en un sistema de caridad, donde el gobierno le tuviera que dar al pueblo todo gratuitamente, un sistema de caridad libre y un sistema de gratitud, o de cosas gratis. Lo que se llama en Estados Unidos el welfare. El gobierno americano, cuando alguien no tiene trabajo, el gobierno americano le paga y lo sostiene por mucho tiempo. Este es el sistema que no es bíblico, pero esto hubiera destruido, fíjense ustedes, este sistema de que el gobierno le dé gratis al pueblo todo, destruye la moral personal y nacional. Hubiera llevado al gobierno a la bancarrota y hubiera culminado con una anarquía social. Todo, de acuerdo a este principio, nos tiene que costar. Todo nos tiene que costar. No hay absolutamente nada en la Biblia que nos diga lo contrario. Dice Pablo a Timoteo, el que no trabaja, que no coma. Tus hijos quieren algo, trabaja por él. Papá, dame esto, lávame el coche. Mamá, lávame los trastes. Hagan algo, pero nunca les des nada gratis a nadie. Que todo aquel que quiera en una familia recibir, que haga algo para poder ganárselo. Yo voy en la calle y me encuentro una indita María, como 18 años, con un bebito, deme limosna, ven para acá, mi hijita, mira mi hijita, no te voy a dar nada. Pero si tú trajeras una cajita de chicles, o me hicieras así en el coche, con mucho gusto te doy, pero no andes pidiendo dinero sin ganártelo. Ahora, si está lisiada la viejita, un hombre cojo en la calle, que ande con muletas, pero con mucho gusto le das. ¿Por qué? Porque lo merecen, no pueden trabajar, están inválidos, ¿verdad? Son disfuncionalmente, no pueden ejercer nada. Pero cuando una persona joven, 20, 30 años, te anda pidiendo limosna, no se la des. Dile, te regalo una franela y limpia las cosas de los carros. Por eso no nos neguemos tampoco. A los niños que llegan y limpiamos el vidrio, no le niegues nunca $1, $2, dale lo que puedas. Porque estás colaborando con alguien que se está ganando el pan con el sudor de su frente. En lugar de andar robando, te limpia el coche. En lugar de andar robando, te quiere hacer algún favor. Nunca le niegues algo a alguien cuando te quiera hacer algo a través del trabajo justo y honesto. Los almacenes se hubieran vaciado si el gobierno le hubiera dado todo gratis al pueblo prontamente y el hambre masiva hubiera continuado indefectiblemente. Mover a la gente hacia las ciudades como lo hizo José, hizo la distribución del grano más rápida y más fácilmente. Fíjense lo que les voy a decir. Una burocracia centralizada, apúntalo si eres economista. Una burocracia centralizada es mejor que el hambre masiva y que la anarquía. Especialmente cuando la burocracia es administrada, inteligente, prudente y sabiamente, sin egoísmos. El problema siempre ha existido en que no es el problema la burocracia, sino la forma del gobierno de administrar esa burocracia o centralizar a los burócratas para poder darles una mejor distribución de las cosas que les pueden prosperar. Pero cuando el gobierno no puede hacer eso por la corrupción y la deshonestidad, estos principios no pueden llevarse a la praxis o a la práctica.
Finalmente, ¿verdad? Después hacen contratos también de arrendamiento, se les cobran impuestos y José tiene la oportunidad de servir a su familia de una forma maravillosa y efectiva, y no solamente eso, sino de una forma final. Y acabamos en los versículos 28 al 31, cuando entonces Jacob entra a la tierra de Egipto, vive 17 años más, vive 147 años, y llegan los días de Israel para morir. Y llama a José su hijo, y le dice: si he hallado gracia, José, pon tu mano debajo de mi muslo, harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, llévame a Egipto, y allí sepúltame, en el sepulcro de ellos. José responde: haré como tú dices. Israel le dice: júramelo. José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Aquí finalmente encontramos que para Jacob era muy importante, antes de morir, que lo enterraran en la tierra de Canaán. La pregunta es ¿por qué? Número 1, porque Jacob creía las promesas de Dios. Dios le dijo a Abraham, a Isaac, que ellos heredarían la tierra. Jacob creía que aunque estaban en Egipto, él debía estar enterrado ahí donde estuvieran Abraham y Isaac, sus abuelo y su padre. Pero fíjense ustedes la diferencia que hace Jacob. Dice en el versículo 29, harás misericordia, y en el versículo 30, cuando duerma con mis padres, llévame a Egipto y me sepultas en el sepulcro de ellos. ¿Ven la diferencia que hace Jacob? Dormir con mis padres y ser sepultado. ¿Ya la vieron? Dormir con mis padres se refiere a su vida futura. Él estaba diciendo que sus padres estaban vivos. Y él creía verdaderamente, si supiera que al ser enterrado, pues qué me importa, ahí échame junto al compadre. No, pero él sabía que Abraham, Isaac, su padre, su abuelo y su padre estaban vivos. Y que los sepultara y que durmiera ahí junto con ellos. Y cuando dice, sepúltame allá, se refería a su entierro. Entonces, cuando nosotros morimos, nos ponen una sábana encima y nos llevan a una funeraria y tu familia está haciendo los arreglos y nos llevan al panteón y nos echan ahí, quedamos sepultados bajo cientos de kilos de tierra, pero mientras todas estas cosas pasan y la gente llora y te hacen una procesión y lo que tú quieras, tú estás ya enfrente en tu nuevo hogar, estás consciente perfectamente bien delante de Cristo. Yo, mi Abraham, ¿qué ves? Mi Pablino, ven para acá. Peter Pan, Pedro, ahí estás también, ¿verdad? Tito y todos ahí, todos los familiares, tu papá si era cristiano, y nos encontramos mientras aquí están llori por acá, aquí estamos en nuestro nuevo hogar, felices, con panderos y todo, y es otra situación diferente que la Biblia nos revela para que no se entristezcan, dice 1 Tesalonicenses 4:10, como los otros que no tienen esperanza. Cuando morimos nosotros, no es una causa, es una mezcla de tristeza con gozo. Pero sabemos que a la hora de nuestra muerte no se perdió todo. ¿Ok? Le vamos a llorar, claro que le vamos a llorar al difunto, pero no va a pasarme 6 meses, 1 año, 2 años llorando y lamentándome, porque yo sé, si creo en Jesucristo y que Él resucitó, que nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Y estas promesas las tuvieron los patriarcas de Israel. Júrame que me vas a enterrar en la tierra de Canaán. Su insistencia demostraba su grande fe y la grande promesa que Dios le había dado. Jacob se inclina para adorar a Dios en el momento en que él recibe la bendición y la promesa de su hijo José. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos has preparado a todos para llegar a un punto en nuestra vida donde nos convirtamos en bendición. Nos has puesto para hacer bendición y no maldición a nadie. Para que podamos ser bendición con los de nuestra propia casa en primer lugar. Examinémonos en esta tarde si en nuestra casa, como esposos, como esposas, como hijos, estamos siendo bendición a nuestros padres, a nuestros hijos. ¿De qué forma estás bendiciendo a tu familia? La única forma de bendecirlos es ser lleno del Espíritu Santo. Es a través de una vida de santidad, a través de una vida de pureza sexual,
a través de una vida de consagración a Dios. Ninguno se puede imaginar en esta tarde cuánto vas a bendecir a tu familia si tú en esta tarde te consagras a Dios para siempre. Si tú entiendes que somos peregrinos solamente en esta tierra y extranjeros, que no debemos aferrarnos a ninguna cosa en esta vida, porque Dios nos da las cosas temporalmente, para que cuando Él nos las dé, se las entreguemos. Así como Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac. Y cuando él en su actitud le dijo, aquí está mi hijo, se oyó una voz en el cielo que dijo, ahora veo que temes a Dios. ¿Cuál era la prueba de Abraham al entregar a Isaac? Si temía a Dios. Cada vez que Dios nos pide algo, demostramos cuánto temor de Dios hay dentro de nosotros. Y mientras más le entregamos a Dios de nuestra vida, más temor de Él tenemos. Y la palabra de Dios dice que con el temor de Dios vivirá lleno de confianza el hombre. Honra, prosperidad y alabanza son la remuneración de la humildad y el temor de Dios. El temor de Dios es para vida y con él vivirán tranquilos tus hijos. El temor de Dios es lo que Salomón al acabar su vida dijo: de nada sirve escribir muchos libros y pasar muchas experiencias, teme a Dios. Esto es el todo del hombre y guarda su palabra. Oh Dios, que seamos hombres temerosos y mujeres temerosas de ti. Porque el tener temor de ti no es tenerte miedo. El miedo es una experiencia psicológica traumática negativa a nuestras emociones y a nuestros sentimientos y a nuestra alma. Nuestro temor a ti es reverencia, respeto, conciencia de que eres real y que eres un Dios que bendice, pero también eres un Dios que castiga a sus propios hijos y los azota cuando los recibe en su familia. Oh Dios, tú mirarás a aquel que tiembla ante tu palabra, y al corazón contrito y humillado nunca despreciarás. Te bendecimos en esta tarde, Señor, y te damos las gracias por José, por el ejemplo que nos has dejado en estas páginas sagradas, de poder llegar algún día en nuestra vida y ser en bendición para todos aquellos que tú nos diste como hijos, como hijas y como familia, para la gloria de Jesús.